Encontró a una pequeña alienígena herida escondida en su granero. Su acto de bondad lo cambió todo. Thomas Grayson se secó el sudor de la frente mientras el hijo alienígena iniciaba su descenso tras las lejanas montañas purpúreas. Sus músculos le dolían gratamente tras un duro día de trabajo cuidando sus cultivos en este remoto mundo fronterizo. 6 años desde que abandonó las ciudades superpobladas de la Tierra y las regulaciones asfixiantes, cambiándolo todo por 16 hectáreas de tierra fértil en Próxima 9, un planeta que la mayoría de los humanos consideraban demasiado aislado como para preocuparse por él. Otro día más, murmuró para sí mismo, contemplando su obra. Hileras de hortalizas terrestres adaptadas al suelo alienígena tras años de ensayo y error. La granja que tenía delante era sencilla pero robusta, construida con sus propias manos con madera y piedra locales. Nada que ver con las elegantes unidades prefabricadas que usaban la mayoría de los colonos de otros planetas. Thomas prefería las cosas con carácter, con historia. Incluso su granero era un testimonio de esa filosofía. Una estructura desgastada de metal y madera recuperados parecía provenir de una antigua granja terrestre, no de un mundo alienígena a 27 años luz del lugar de nacimiento de la humanidad. Al caer la noche, Thomas se limpió la suciedad del día con una ducha. El reciclador de agua zumbaba suavemente. Preparó una cena sencilla con proteínas cultivadas en laboratorio y verduras de su huerto. Comía solo en la mesa de la cocina mientras revisaba los mensajes en su tableta de datos. Las actualizaciones habituales del asentamiento a 48 kilómetros de distancia, los precios de las materias primas, el pronóstico del tiempo que predecía que las lluvias estacionales llegarían en 3 días. Estaba a punto de acostarse cuando lo oyó. Un leve ruido proveniente del granero, seguido de lo que parecía un gemido. «Malditas alimañas otra vez», refunfuñó, buscando la linterna que guardaba junto a la puerta. Lo último que necesitaba era que alguna criatura nativa se metiera en sus reservas de semillas. El aire nocturno traía un frío intenso mientras Thomas cruzaba el patio, sus botas crujiendo sobre el camino de grava. Las lunas gemelas de Próxima 9 lo iluminaban todo con un inquietante resplandor azul plateado. Empujó la puerta del granero, haciendo una mueca de dolor al oír el crujido de las bisagras que llevaba meses queriendo engrasar. «¡Hola!», gritó, barriendo el interior con la linterna. La maquinaria agrícola proyectaba largas sombras contra las paredes. «Seas lo que seas, más te vale que no te comas mis semillas». Otro sonido, algo metálico cayendo detrás de la pila de barriles de almacenamiento en la esquina trasera. Thomas se acercó con cautela, deseando haber traído algo más sólido que una linterna. Las autoridades del asentamiento advertían sobre criaturas depredadoras que a veces vagaban desde la naturaleza más allá de las tierras de cultivo. Rodeó los barriles, con el haz de la linterna atravesando la oscuridad, y se quedó paralizado. Acurrucada contra la pared había una pequeña figura, definitivamente no un animal. Una niña, no era humana, una niña extraterrestre. Su piel era de un azul intenso que parecía brillar ligeramente bajo el haz de la linterna. Unos grandes ojos turquesa llenos de un terror inconfundible lo miraban fijamente. Su cabello blanco estaba enmarañado con tierra y lo que parecía inquietantemente sangre seca. Uno de sus delgados brazos se aferraba a su pecho para protegerse y sus orejas puntiagudas temblaban visiblemente. «Mierda», susurró Thomas inmediatamente, bajando la linterna para no cegar a la aterrorizada criatura. Reconoció su especie, ceruanos, una raza humanoide de un sistema a unos 10 años luz de Próxima. Rara vez se aventuraban tan lejos de su mundo natal. La niña se estremeció cuando él dio un paso adelante, apretándose con más fuerza contra la pared. Llevaba lo que antes era una camisa rosa, ahora rota y sucia. Sus delgadas piernas estaban cubiertas de arañazos y moretones. Thomas se agachó, haciéndose más pequeño. «Hola», dijo en voz baja. «No voy a hacerte daño. ¿Estás bien?» No hubo respuesta, solo esos enormes ojos observando cada uno de sus movimientos. «Me llamo Thomas», continuó,
con voz suave. Esta es mi granja. ¿Tienes hambre? Sediento. Al mencionar el agua, los ojos de la niña se abrieron ligeramente. Thomas asintió, comprendiendo. ¿Agua? ¿Quieres agua? Bueno, voy a traerte un poco. De acuerdo, vuelvo enseguida. Retrocedió lentamente, no queriendo asustarla más. Su mente corría mientras regresaba apresuradamente a la casa. ¿Qué hacía una niña ceruana aquí? Sola y herida. El asentamiento más cercano con habitantes no humanos estaba a más de 160 kilómetros. Cuando regresó con una cantimplora de agua y pan tierno, casi esperaba que la niña se hubiera ido, pero ella permaneció en el mismo sitio, observándolo con cansancio mientras se acercaba. Toma, dijo, dejando los artículos y deslizándolos hacia ella. Es seguro. Tras un momento de vacilación, la niña se abalanzó sobre ella, agarrando la cantimplora con la mano sana. Bebió con desesperación, derramándose agua por la barbilla. Al terminar, agarró el pan, devorándolo a bocados rápidos y fecundos. Thomas se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de tierra, dándole espacio. ¿Cómo te llamas?, preguntó, aunque no esperaba respuesta. La niña terminó el pan y lo miró con esos ojos enormes. Su voz, cuando finalmente salió, fue apenas audible. Elena. Thomas sonrió, cuidando de no enseñar los dientes. Recordó haber leído en alguna parte que algunas especies lo consideraban agresivo. Encantada de conocerte, Elena. ¿Puedes decirme cómo llegaste aquí? Su rostro se arrugó y las lágrimas inundaron sus ojos. Hombres malos, susurró. Se llevaron a todos. Yo huí. Un escalofrío se apoderó de Thomas. Había oído rumores de redes de tráfico que operaban en los sistemas exteriores, atacando especies no humanas. Los ceruanos eran especialmente valorados por su empatía. Estás a salvo ahora, dijo, aunque no estaba del todo seguro de que fuera cierto. Déjame ayudarte con ese brazo. Elena dudó, luego extendió ligeramente su brazo herido. Thomas pudo ver que estaba hinchado, pero probablemente no roto. Tengo medicinas en casa, dijo. ¿Vienes conmigo? Hace más calor allí. Después de un largo momento, Elena asintió, poniéndose de pie temblorosamente. No debía de tener más de 6 años para los estándares humanos, aunque no estaba seguro de cómo se comparaba el envejecimiento cerúleo. Mientras Thomas la conducía hacia la granja, miró las estrellas esparcidas por el cielo alienígena. Su vida tranquila y solitaria todo se había vuelto infinitamente más complicado, y de alguna manera supo que era solo el principio. Thomas envolvió con cuidado el delgado brazo azul de Elena con la venda, con cuidado de no aplicar demasiada presión. El antiséptico que le había aplicado la había enderezado, pero no había gritado. Una criatura dura. Listo, dijo, sujetando la venda con un pequeño clip. ¿Cómo se siente? Elena flexionó los dedos experimentalmente. Mejor, susurró, su voz como el viento entre las hojas. Gracias. Se sentaron a la mesa de la cocina de Thomas. La cálida luz proyectaba un brillo hogareño que parecía contradictorio con la situación. Le había dado una de sus camisas para reemplazar su ropa andrajosa. Le colgaba como una tienda de campaña, pero al menos estaba limpia. La suciedad y la sangre que le había lavado del cabello blanco revelaban que tenía un brillo casi perlado, brillando con sutiles azules y púrpuras cuando se movía. ¿Sigues con hambre?, preguntó Thomas, ya sabiendo la respuesta. Podía ver cómo sus ojos seguían sus movimientos cuando había preparado una comida sencilla antes. Elena asintió tímidamente. Thomas sonrió y se levantó, moviéndose hacia la unidad de refrigeración. Tengo algo de fruta que podría ser de tu agrado. No estoy segura de que prefieren los cerúleos, pero ¿cómo sabes que soy yo? Elena interrumpió, sus grandes ojos repentinamente cautelosos. Thomas hizo una pausa. He viajado un poco antes de establecerme aquí.
Conocí a algunos de los tuyos en la estación Arctur. Colocó un tazón de frutas variadas en la mesa. Eran comerciantes, creo, muy hábiles para leer emociones. Elena seleccionó una pieza de fruta morada, oliéndola con cautela antes de darle un pequeño mordisco. Mi madre era comerciante, dijo en voz baja. Antes de que llegaran los hombres malos, Thomas se sentó frente a ella, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. ¿Puedes decirme qué pasó, Elena? ¿Quiénes son estos hombres malos? Sus pequeños dedos se apretaron alrededor de la fruta. Coleccionistas, dijo, la palabra llena de miedo. Nos cazan, nos ponen en jaulas, nos venden a gente rica que los quiere. Luchó con el concepto. ¿Quieres sentir lo que sentimos? ¿Usar nuestros dones? Thomas sintió una oleada de ira. Había oído rumores sobre el tráfico en el mercado negro y especies empáticas. Los cerúleos eran especialmente valorados por su capacidad natural para percibir e influir en las emociones, habilidades que individuos sin escrúpulos explotaban para todo, desde negociaciones comerciales hasta entretenimiento retorcido. Vinieron a nuestro asentamiento hace 3 días, continuó Elena, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Mi madre me escondió en un lugar secreto bajo el suelo. Me dijo que no saliera, sin importar lo que oyera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Escuché cosas terribles. Thomas se inclinó sobre la mesa, dudando antes de colocar suavemente su mano sobre la pequeña mano azul de ella. No tienes que hablar de eso si no quieres. Ella lo miró, con lágrimas derramándose por sus mejillas. Se llevaron a todos. A mi madre, a mi padre, a mi hermana Lina. Cuando se hizo el silencio, corrí. Corrí durante mucho tiempo. Ella sollozó. Tu granja fue el primer lugar que encontré. Estás a salvo aquí, le aseguró Thomas, aunque una parte de él se preguntaba si era cierto. Su granja estaba aislada, una bendición y una maldición dada la situación. El asentamiento más cercano estaba demasiado lejos para llegar rápidamente si surgían problemas, pero quizás demasiado lejos para que estos recolectores lo buscaran fácilmente. ¿Cómo escapaste de ellos?, preguntó. ¿Te vieron escapar? Elena negó con la cabeza. No lo creo. Pero su frase se cortó bruscamente cuando giró la cabeza hacia la ventana, moviendo las orejas. Thomas siguió su mirada, pero solo vio oscuridad tras el cristal. ¿Qué pasa? Luces, susurró, con el miedo volviendo a su voz en el cielo. Thomas se acercó a la ventana, atenuando las luces de la cocina con un gesto hacia la sencilla IA de la casa. Al principio, no vio nada más que las familiares lunas y estrellas gemelas. Entonces lo captó. Un tenue brillo contra el cielo nocturno, moviéndose en un patrón deliberado. No el centelleo aleatorio de las estrellas ni la trayectoria constante de un transporte comercial. Mierda, murmuró, olvidando moderar su lenguaje. Alguien está escaneando la zona. Elena estaba a su lado ahora, su pequeño cuerpo temblando. Son ellos. Los recolectores. Tienen máquinas que pueden encontrar sangre cerúlea. Su voz se quebró. Me llevarán. La mente de Thomas corría. Su granja no tenía defensas más allá de las alertas perimetrales básicas. Nunca las había necesitado. Las autoridades más cercanas estaban a horas de distancia, e incluso si pudiera contactarlas, quién sabía si ayudarían. La ley fronteriza era notoriamente laxa en lo que respecta a asuntos no humanos. Necesitamos esconderte, dijo. Decisión tomada en un lugar donde no se les ocurriría buscar. Condujo a Elena rápidamente a través de la casa hasta la puerta del sótano, oculta bajo una vieja alfombra en la despensa. El espacio de abajo era fresco y oscuro, usado para almacenar su cosecha y vino casero. Hay una pared falsa detrás de esos estantes, explicó, señalando. La uso para añejar el buen licor. Está protegida para mantener la temperatura. Podría bloquear sus escáneres. Elena miró el espacio oscuro con recelo. Thomas se agachó a su altura. Sé que da miedo,
sobre todo después de lo que has pasado, pero te prometo que no dejaré que te lleven. Subo enseguida. Estudió su rostro con esos ojos inquietantemente perspicaces. Tienes miedo, dijo simplemente. Pero no por ti. Thomas parpadeó, sorprendido por su perspicacia. Me preocupan los dos. Pero tengo un plan. No era del todo cierto, pero necesitaba proyectar confianza. La nave exploradora seguiría adelante o aterrizaría. Si aterrizaban, él se ocuparía de ello de una forma u otra. Elena extendió la mano de repente, colocando su pequeña mano azul sobre su mejilla. Una extraña calidez se extendió por el contacto, una sensación de confianza. Eres amable, dijo. No como los demás. Antes de que Thomas pudiera responder, la alerta de proximidad de su dispositivo de muñeca sonó suavemente. Alguien había cruzado el límite exterior de su propiedad. Es hora de irnos, dijo, ayudando a Elena a entrar en el compartimento oculto. No hagas ruido, oigas lo que oigas. Iré a buscarte cuando sea seguro. Al cerrar el panel oculto y reacomodar la estantería, la mano de Thomas se dirigió al cajón donde guardaba su vieja pistola de servicio. Había dejado atrás la tierra y sus conflictos, jurado no volver a luchar. Algunas promesas, al parecer, estaban hechas para romperse. Thomas aferró su pistola de servicio. El peso le resultaba familiar pero incómodo en la mano. 6 años desde la última vez que la había sostenido, el día que empacó sus pertenencias y dejó atrás al ejército terrestre. Comprobó el indicador de carga. Llena. Al menos la había mantenido en buen estado antes de guardarla. La alerta de proximidad volvió a sonar, con más insistencia. Múltiples señales se dirigían hacia la granja desde diferentes direcciones. Enfoque profesional. Tácticas militares o mercenarias. Una nueva alerta brilló en su dispositivo de muñeca. Otra nave, más pequeña que la primera, había entrado en la atmósfera justo encima de su propiedad. Descendía rápidamente, demasiado rápido para un aterrizaje controlado. ¿Qué demonios?, murmuró Thomas, acercándose a la ventana. La segunda nave cruzó el cielo nocturno, dejando una estela de fuego, una nave en peligro. Desapareció tras el bosquecillo de árboles en el extremo más alejado de su propiedad, seguido del sordo impacto. Afortunadamente, no hubo explosión, pero quienquiera que pilotara la nave estaba desesperado o era incompetente. Su evaluación táctica fue interrumpida por unos fuertes golpes en la puerta principal. Autoridad planetaria, abra. La voz era áspera, con el característico chasquido de un bexeriano, una especie reptiliana conocida por su trabajo mercenario en todo el sector. Thomas se metió la pistola en la parte trasera del cinturón, cubriéndola con la camisa. No tenía sentido iniciar hostilidades si se podían evitar. Abrió la puerta y vio 3 siluetas recortadas contra el caballero. El líder era inconfundiblemente vexario, alto y de hombros anchos, con piel escamosa y pupilas verticales que brillaban a la luz del porche. Vestía lo que parecía ser una armadura oficial de las fuerzas de seguridad, pero Thomas notó que la insignia estaba anticuada y el equipo no encajaba. Los 2 que lo flanqueaban eran agentes Drazak. Sus voluminosos exoesqueletos los hacían parecer aún más amenazantes. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Thomas, fingiendo confusión mientras bloqueaba la puerta con su cuerpo. La boca del vexariano se torció en lo que podría haber sido una sonrisa. Capitán Nex, Cuerpo de Seguridad del Sector Próxima. Mostró una placa demasiado rápido para que Thomas la verificara. Estamos rastreando a un fugitivo que se cree que está en esta zona. Un niño cerúleo de piel azul. Peligroso. Thomas arqueó una ceja. ¿Peligroso? Un niño, respondió Nex con suavidad. Esta mató a sus controladores y escapó de la custodia. Necesitamos registrar su propiedad. No he visto ningún niño azul, dijo Thomas con sinceridad. Y no recuerdo que el cuerpo de seguridad de Próxima tuviera autoridad para entrar en residencias privadas sin orden judicial. Nex entrecerró los ojos.
En los mundos fronterizos, los protocolos de seguridad prevalecen sobre el derecho a la privacidad cuando la seguridad pública está en riesgo. ¿De verdad?, preguntó Thomas, apoyándose en el marco de la puerta, proyectando una confianza despreocupada. Qué curioso, la semana pasada hablé con el cuerpo de seguridad sobre la actualización de mis sensores perimetrales. No mencionaron a ningún vexario en la nómina. La mano escamosa del capitán se deslizó hacia su arma enfundada. Estás interfiriendo en una investigación oficial, granjero. Antes de que la tensión pudiera aumentar, un nuevo sonido rompió la noche. Alguien se abría paso entre la maleza al borde del patio despejado. Todas las cabezas se giraron hacia la conmoción. Una figura emergió de la oscuridad, tambaleándose ligeramente. Incluso en la penumbra, Thomas pudo ver que era Ceruana, la misma piel azul intenso que Helena. Pero no era una niña. Era alta y vivaz, con una larga cabellera blanca que parecía capturar y reflejar la luz de la luna. Su ropa estaba rota y sucia, y una mancha oscura que sospechosamente parecía sangre se extendía por su costado. «Ayuda», jadeó, con voz melódica incluso en la angustia. «Por favor», siseó el capitán Vexario, sorprendido. «Conténganla», ordenó a sus compañeros. Thomas tomó una decisión en una fracción de segundo. Sacó su pistola y la apuntó a la cabeza del capitán. «Que nadie se mueva», ordenó, adoptando un tono autoritario que no había usado desde sus días en el ejército. Los agentes Drazak se quedaron paralizados, sus ojos insectoides alternando entre su capitán y el arma de Thomas. «Esta mujer necesita atención médica», continuó Thomas. «Y ustedes tres deben explicar por qué las fuerzas del orden están tan ansiosas por detener a civiles heridos». La mujer azul abrió los ojos de par en par, fijándose en Thomas con una intensidad sorprendente. «No son fuerzas del orden», dijo, con la voz ahora más fuerte. «Son recolectores, esclavistas. Atacaron nuestro asentamiento y se llevaron a todos». Su mirada se endureció al observar al vexario. «Lo reconozco». Lideró la incursión. La fachada del capitán Nex se desvaneció. Sus rasgos reptilianos se contorsionaron de rabia. «La mercancía habla demasiado», gruñó, buscando su arma. Thomas disparó un tiro de advertencia que quemó el tablón de la cubierta junto al pie del vexario. «El próximo te atraviesa la rodilla», advirtió. «Todas las armas al suelo, ahora». Por un momento de tensión, Thomas pensó que el capitán se arriesgaría, pero el vexario colocó lentamente su blaster en el porche, y sus compañeros lo imitaron. «No tienes ni idea de en qué te estás metiendo, humano», dijo con voz fría. «Ese azul vale más que toda esta granja inservible. El niño aún más. Entrégalos y quizás podamos negociar una comisión». «No me interesa tu dinero manchado de sangre», respondió Thomas. «Ahora retrocedan despacio». Mientras los tres se retiraban, Thomas le indicó a la mujer cerúlea que se acercara. Se movió con sorprendente gracia a pesar de su herida, subiendo los escalones del porche para colocarse a su lado. «Gracias», susurró, tan cerca que pudo percibir un ligero aroma floral bajo la tierra y la sangre. «Soy Liina». Thomas sintió una punzada de reconocimiento. La hermana de Helena, la que ella creía capturada. «Dentro», murmuró rápidamente. Una vez dentro, a salvo y con la puerta cerrada, Thomas mantuvo su arma apuntando a la ventana mientras Lena se desplomaba en una silla de la cocina, con la mano apretada contra su costado herido. «Volverán», dijo con voz tensa. «Con más. Tenemos que irnos». «Mi hermana», dijo Thomas. «Está aquí. Por favor, una niña pequeña». «Nuestros padres, está a salvo», le aseguró Thomas, moviéndose hacia el botiquín que había dejado sobre la mesa, escondido abajo. «Primero me ocuparé de esa herida». Los ojos de Lena, del mismo turquesa llamativo que los de Helena, se llenaron de lágrimas de alivio. Escapó. No supe si su voz se apagó cuando Thomas le movió suavemente la mano para examinar la herida.
La herida no era tan grave como parecía, un rasguño profundo en lugar de una herida penetrante. Mientras Thomas la limpiaba y la vendaba, no pudo evitar notar el extraño calor que parecía emanar de su piel, similar al que sintió cuando Elena le tocó la cara. Pero de alguna manera más intenso. Lena lo observó trabajar, con la mirada evaluadora. «Tienes entrenamiento militar», observó. «No solo eres granjero», asintió Thomas. Un exmiembro de la Fuerza de Defensa de la Tierra decidió que prefería cultivar cosas a destruirlas. «Y aún así luchas cuando es necesario», dijo en voz baja. Su mano cubrió la de él, enviando una inesperada corriente de sensaciones por su brazo. «Mi gente tiene un dicho, la verdadera naturaleza de un ser se revela en momentos de crisis». Sus miradas se cruzaron y Thomas sintió una extraña opresión en el pecho. Había algo en su mirada. Gratitud, sí, pero algo más. Algo que de repente hizo que la habitación pareciera más cálida. El momento fue interrumpido por una vocecita desde la puerta de la despensa. «Lina, Lena», gritó Elena, lanzándose a través de la habitación hacia los brazos de su hermana. La ceruana mayor se estremeció por el impacto, pero abrazó a la niña con fuerza, murmurando palabras tranquilizadoras en su lengua materna. Sonidos melódicos que a Thomas le recordaron al agua fluyendo. «Pensé que te habían atrapado», sollozó Elena, aferrándose con sus pequeños dedos azules a la ropa rasgada de Lina. «Lo intentaron», dijo Lina, acariciando el cabello perlado de su hermana. «Pero no soy tan fácil de enjaular». Miró a Thomas con esos hipnóticos ojos turquesa. «Gracias por protegerla». El momento fue interrumpido por el áspero ruido de los motores afuera. Thomas se acercó a la ventana, manteniéndose a un lado para evitar ser visto. «Han vuelto», dijo con gravedad. «Y trajeron amigos». A través de la oscuridad, pudo distinguir la nave del recolector flotando sobre sus campos, con sus reflectores barriendo metódicamente su propiedad. En el suelo, al menos 6 figuras avanzaban hacia la casa, usando sus propios cultivos como cobertura. «Tenemos que irnos», dijo Lina, levantándose de su silla con Elena aún aferrada a ella. «¿Hay algún vehículo que podamos usar?» Thomas asintió. «Hay un transporte todoterreno en el cobertizo de equipo, pero tendríamos que cruzar 50 metros de terreno abierto para llegar». Comprobó la carga de su pistola de nuevo. «No hay suficiente potencia de fuego para despejar un camino». «Puedo ayudar», dijo Lina, con un tono decidido. Bajó a Elena con cuidado. «Mis habilidades empáticas. Puedo proyectar emociones, miedo, confusión. No los detendrá, pero podría desorientarlos lo suficiente como para que podamos alcanzar tu vehículo». Thomas arqueó una ceja. «Puedes hacerlo. Todos los ceruanos pueden influir en las emociones hasta cierto punto», explicó. «Tengo un don especial, pero me pasa factura». Se llevó la mano al costado herido, «y no estoy en mi mejor momento ahora mismo». Una explosión impactó el lateral de la casa, sacudiendo la estructura y cubriéndola con polvo del techo. «No parece que tengamos muchas opciones», dijo Thomas, moviéndose rápidamente hacia un armario de almacenamiento. Sacó un rifle de energía compacto, otra reliquia de su época militar. «Tengo algunas sorpresas que no se esperan». Los ojos de Lena se abrieron de par en par al ver el arma. «Estás llena de secretos, granjera. Digamos que preparo contingencias». Le entregó una pequeña mochila. «Suministros de emergencia, comida, agua, botiquín. Coge cualquier otra cosa que creas que necesitaremos». 2 minutos. Mientras Lina recogía rápidamente algunos objetos, Thomas se arrodilló ante Elena. «Vamos a jugar a un juego», le dijo, manteniendo la voz firme a pesar de los sonidos de los recolectores que tomaban posiciones alrededor de la casa. «Cuando corramos hacia el cobertizo, quédate entre tu hermana y yo. Como un sándwich. ¿Puedes hacer eso?» La niña asintió solemnemente. «Soy rápida», le aseguró. «Apuesto a que sí». Thomas sonrió y se giró hacia Lina. «¿Lista?».
Ella asintió. Su cabello blanco brillaba en la penumbra. La puerta trasera. Estarán esperando eso. Thomas se dirigió a la cocina y levantó una sección del suelo, revelando un estrecho túnel. El acceso de mantenimiento del sistema de riego sale por detrás del cobertizo del equipo. Lina pareció impresionada. Definitivamente no es solo una granjera. En la EDF, lo llamábamos previsión táctica. Les hizo un gesto para que entraran en el pasillo. Yo cubriré nuestra retirada. El túnel era estrecho pero transitable, y los condujo por debajo del patio para emerger detrás del gran cobertizo metálico que albergaba el equipo agrícola de Thomas. Desde su posición, pudieron ver a los recolectores centrando su atención en la granja, ajenos a la huida de su presa. Los transportes dentro, susurró Thomas. Una vez dentro, abriré el puertas principales. Ahí nos detectarán. Lena, ahí es cuando necesitaremos tus habilidades. Asintió, con el rostro tenso por la concentración. Estoy lista. Entraron en el cobertizo donde esperaba el transporte de Thomas. Un robusto vehículo militar con blindaje reforzado y neumáticos de gran tamaño. Ayudó a Elena a subir al asiento trasero mientras Lena ocupaba el asiento del copiloto. Aguanta, advirtió, arrancando el motor. El vehículo cobró vida con un zumbido, su motor eléctrico casi en silencio. Presionó un botón en el panel de control y las puertas del cobertizo comenzaron a abrirse. Inmediatamente, los recolectores gritaron. Las luces de búsqueda se dirigieron hacia ellos. Ahora, Lina. La mujer cerúlea cerró los ojos, con el rostro contorsionado por el esfuerzo. Thomas sintió una extraña presión en la mente. Entonces, una oleada de algo intangible lo atravesó. Afuera, los recolectores que avanzaban se tambaleaban, algunos cayendo de rodillas, otros disparando frenéticamente en direcciones aleatorias. Thomas pisó a fondo el acelerador. El transporte salió disparado del cobertizo, rebotando sobre el terreno irregular mientras se dirigía hacia la arboleda. El fuego blaster silbaba junto a ellos, la mayoría de los disparos se desviaban gracias a la interferencia empática de Lena. Un proyectil impactó en el blindaje trasero, balanceando el vehículo. En el asiento trasero, Elena gimió. Casi despejado, le aseguró Thomas, desviándose para evitar otra descarga. A su lado, Lina jadeó, desconcentrada. La sangre le goteaba por la nariz y se desplomó en el asiento. Lireina, gritó Elena desde atrás. Estoy bien, logró decir la ceruana mayor, aunque su voz era débil. Simplemente agotada. Llegaron a los árboles, el denso follaje les proporcionaba protección tanto de las fuerzas terrestres como de los reflectores de la nave. Thomas navegó de memoria, siguiendo un rastro de mantenimiento que se adentraba en el bosque. ¿A dónde vamos?, preguntó Lena, limpiándose la sangre de la cara. Hay un antiguo puesto minero a unos 40 km al norte, explicó Thomas, comprobando los sensores traseros en busca de persecución. Abandonados hace años. Podemos reagruparnos allí. Planteamos nuestro próximo movimiento. Miró a Lina con preocupación evidente en su expresión. Bajo la tenue luz de las luces del tablero, su piel azul había adquirido un tono ceniciento. Impresionaba aquello. Nunca había visto nada igual. Esbozó una débil sonrisa. Proyección empática ceruana. Por eso nos casan. Extendió la mano, descansándola suavemente sobre su brazo. Tu mente es inusualmente resistente. La mayoría de los no cerúleos también se habrían visto afectados. Thomas sintió esa misma extraña calidez donde sus dedos rozaron su piel. El entrenamiento militar incluía resistencia CSI. Es más que eso, dijo en voz baja. Hay algo en los humanos, en ti específicamente. Una fuerza que rara vez he encontrado. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Thomas sintió una inesperada oleada de atracción que no tenía nada que ver con habilidades empáticas. A pesar del peligro, a pesar de las circunstancias, no podía negar la conexión que se estaba formando entre ellos.
El momento se rompió cuando los sensores de transporte emitieron una advertencia. La nave del recolector había cambiado de rumbo, moviéndose para interceptarlos. Han captado la señal de nuestro motor, dijo Thomas, volviendo a concentrarse en la conducción. Y este transporte no está precisamente diseñado para el sigilo. El puesto minero, dijo Lena, tendrá equipo de comunicaciones. Necesitamos contactar con la Resistencia. Resistencia. Una red que lucha contra el sindicato que controla a los recolectores, explicó. Han estado trabajando para desmantelar las operaciones de tráfico en todo el sector. Thomas asintió. El puesto debería tener un sistema de comunicación de largo alcance si no lo han desmantelado. Miró por el retrovisor a Elena, que se había quedado dormida a pesar del vaivén del vehículo. Tu hermana ha pasado por mucho. Nosotros dos, dijo Lena en voz baja. Nuestros padres. Su voz se apagó. Thomas se acercó y tomó la mano de ella. Los encontraremos, prometió. No voy a dejar que esos cabrones se lleven a nadie más. Los dedos de Lena se entrelazaron con los suyos, y esa extraña y agradable calidez se intensificó. ¿Por qué nos ayudas? Podrías habernos rechazado y ahorrarte todos estos problemas. Thomas consideró la pregunta mientras caminaba alrededor de un árbol caído. De donde yo vengo, tenemos un dicho. La humanidad no se mide en cómo tratamos a quienes pueden ayudarnos, sino en cómo tratamos a quienes no pueden. Tu gente tiene sabiduría, murmuró Lena, trazando pequeños círculos con el pulgar en el dorso de su mano. A medida que se adentraban en el bosque, dejando atrás la granja que había sido el santuario de Thomas durante 6 años, se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente en el momento en que encontró a una pequeña alienígena herida en su granero. Y, de alguna manera, no podía arrepentirse. El puesto minero emergió del bosque como un fantasma de otra época. Una colección de estructuras prefabricadas, medio recuperadas por la vegetación nativa. Thomas apagó las luces del transporte al acercarse, confiando en el brillo de la luna para navegar por el camino de acceso cubierto de maleza. No parece abandonado, observó Lina, señalando el edificio principal. Mira la entrada. Thomas entrecerró los ojos. La pesada puerta metálica colgaba torcida, con marcas de explosión marcando su superficie. Entrada forzada reciente, además. Los patrones de quemaduras se habrían desgastado si hubieran estado expuestos a los elementos durante mucho tiempo. Aparcó el transporte detrás de un cobertizo, ocultándolo de la vigilancia aérea. En el asiento trasero, Elena aún dormía, agotada por la terrible experiencia. Yo la llevaré, dijo Thomas, alzando a la niña con cuidado. Ella se movió, pero no despertó, acurrucándose instintivamente contra su pecho. Lena recuperó el rifle de energía y la guió, moviéndose con una gracia silenciosa que impresionó a Thomas. Para alguien herida y agotada por el uso de sus habilidades, mantenía una notable conciencia de su entorno. El interior de las instalaciones principales contaba una historia sombría. Muebles volcados, equipo desperdigado y manchas oscuras en el suelo que Thomas reconoció perfectamente de su época militar. Esto no fue abandonado, murmuró, dejando a Elena en un sofá relativamente limpio en lo que parecía haber sido una oficina administrativa. Fue atacado. Lina se arrodilló junto a una consola, limpiando el polvo. Recientemente, también, quizá hacía un mes, sus dedos bailaban sobre los controles, y para sorpresa de Thomas, el sistema zumbaba. Vida. La iluminación de emergencia iluminaba la habitación con un suave resplandor azul. Sabes manejar la tecnología humana, observó. Ella esbozó una leve sonrisa. Mi padre era comerciante. Crecí ayudándolo a negociar con diversas especies, aprendiendo sus sistemas. Su sonrisa se desvaneció. Por eso los recolectores lo llevaron primero. Su conocimiento de las rutas comerciales, contactos. Thomas le puso una mano en el hombro, sintiendo esa calidez familiar latir entre ellos. Lo encontraremos. A tu madre también.
Lena cubrió su mano con la suya, un gesto íntimo a pesar de su simplicidad. El panel de comunicaciones debería estar en el nivel superior. Si está intacto, podríamos alcanzar a la resistencia. Mientras Elena dormía, se dirigieron al segundo piso de las instalaciones. Los daños eran menos graves, aunque aún quedaban señales de lucha. La sala de comunicaciones había estado cerrada durante el ataque. Su puerta reforzada seguía siendo segura. Cifrado de grado militar, observó Thomas, examinando el panel de acceso. Interesante seguridad para una operación minera. ¿Puedes saltarlo? Thomas sonrió. Las operaciones especiales de la EDF tienen sus ventajas. Sacó una multiherramienta del bolsillo y se puso a trabajar en el panel. Minutos más tarde, la puerta se abrió con un silbido hidráulico. En el interior, el sistema de comunicaciones permanecía intacto, una configuración sofisticada que parecía excesiva para un puesto minero remoto. Thomas activó el sistema mientras Lena buscaba archivos de datos en una terminal cercana. Thomas, llamó con voz tensa. Necesitas ver esto. Se unió a ella en la pantalla donde ella había mostrado los registros de seguridad internos. Las imágenes mostraban el ataque, una huelga coordinada de recolectores liderados por el mismo capitán Bexeriano que había llegado a su granja. Pero no fue la violencia lo que hizo que a Thomas se le helara la sangre. Fue lo que vino después. Las imágenes mostraban a los prisioneros de Zerua a los que se les colocaban inhibidores neuronales, dispositivos de aspecto cruel adheridos a la base de sus cráneos. En el clip final, un hombre cerúleo fue llevado ante una proyección holográfica de una figura sombría. «Demuéstralo», ordenó la figura. El cerúleo, con los ojos vacíos, levantó las manos. Los coleccionistas que lo rodeaban de repente cayeron de rodillas, con los rostros contorsionados en lo que parecía ser éxtasis. «Excelente», ronroneó la figura en la sombra. «La red empática avanza según lo planeado. Pronto tendremos suficientes nodos para influir en todos los principales centros políticos y financieros de la galaxia». Liena volvió la cara. «Asen, no solo nos están traficando. Nos están convirtiendo en armas, esclavos empáticos para manipular las emociones a gran escala». Tomás se sintió enfermo. ¿El sindicato? ¿Quiénes son? Un conglomerado de los peores criminales del sector, explicó Lena con voz hueca. Dirigido por alguien conocido solo como el director. Controlan todo, desde el tráfico de especias hasta el tráfico de armas. Pero esto, señaló a la pantalla. Esto va más allá de lo que sospechábamos. Thomas continuó buscando en el sistema y encontró una partición oculta en la base de datos. Este puesto de avanzada no era solo una operación minera. Era una fachada sindical disfrazada para parecer legítima. Sacó un mapa estelar con docenas de ubicaciones marcadas. Estas deben ser otras instalaciones, puntos de recolección, centros de procesamiento. Y esto, dijo Lina, señalando un icono parpadeante cerca del núcleo galáctico, es su cuartel general donde llevan los ceruleanos procesados. Thomas descargó los datos a una unidad portátil. Esto es lo que necesita la resistencia. Prueba de lo que está pasando, lugares a los que apuntar. Estableció un canal seguro en el sistema de comunicaciones, transmitiendo un mensaje codificado en frecuencias que recordaba de sus días militares. Ahora esperamos. Si alguien está escuchando, responderá dentro de 12 horas. Regresaron al nivel inferior donde Elena todavía dormía pacíficamente. Thomas aseguró el perímetro lo mejor que pudo, instalando alarmas improvisadas utilizando equipos recuperados de todo el puesto de avanzada. Cuando regresó, encontró a Lina mirando por una ventana a las lunas gemelas, su cabello blanco brillando bajo su luz. Había encontrado ropa limpia en el almacén de las instalaciones, un sencillo mono que abrazaba su esbelta figura. «Deberías descansar», dijo suavemente, parándose a su lado. «Sigo viendo sus caras», susurró. «Mis padres y los demás de nuestro asentamiento saben lo que les están haciendo». Ella se volvió hacia él,
Sus ojos color turquesa brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Cómo lo soportan los humanos? ¡Qué dolor! Thomas extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Aguantamos. Luchamos. Nos aferramos a la esperanza. ¿Es eso lo que hiciste después de lo que te hizo dejar el ejército? Él asintió lentamente. Vi demasiada oscuridad. Vine aquí para encontrar la luz nuevamente, para hacer crecer las cosas en lugar de destruirlas. Y en cambio, la destrucción te encontró de todos modos, dijo, y su mano se posó sobre su pecho, directamente sobre su corazón. Lamento haber traído esto a tu puerta. No lo estés, dijo Thomas, cubriendo su mano con la suya. Algunas cosas por las que vale la pena luchar. El aire entre ellos pareció espesarse, cargado de algo más allá de la atracción física. La naturaleza empática de Lena significaba que seguramente podía sentir su deseo. Pero había algo más que eso entre ellos, un reconocimiento, una conexión que trascendía las especies. Mi gente tiene una creencia, murmuró Lina, acercándose hasta que apenas los separó un suspiro. Que las almas a veces se reconocen, incluso cuando se encuentran por primera vez. Thomas sintió esa extraña calidez extendiéndose desde su toque, intensificándose cuando su mano libre subió para trazar la línea de su mandíbula. ¿Y qué te dice tu alma de mí? Que eres raro, susurró. Fuerte pero gentil, feroz pero amable, sus ojos buscaron los de él. Que quizás el universo trajo a Helena a tu granero por más de una razón. Cuando sus labios se encontraron, Thomas sintió una oleada de sensaciones como nunca antes había experimentado. Una conexión que parecía resonar en múltiples niveles. Deseo físico, sí, pero también compartir emociones, una comprensión que era más profunda de lo que las palabras podían expresar. Más tarde, mientras la luz de la luna se derramaba sobre la sencilla cama que habían encontrado en uno de los cuarteles de avanzada, Thomas trazó los patrones que parecían brillar justo debajo de la piel azul de Liren. Marcas sutiles que se hicieron más visibles en la penumbra. Hermoso, murmuró. Liena sonrió y sus dedos exploraron los contornos de su pecho con fascinada curiosidad. Los de tu especie tienen una fuerza que a nosotros nos falta, dijo en voz baja. No solo físico, algo en tu espíritu. Te enfrentas a la oscuridad sin dones empáticos que te guíen, pero no te rindes a ella. No todos nosotros, admitió Thomas. Los humanos también pueden ser crueles. Pero tú eliges no serlo, dijo, y su palma volvió a descansar sobre su corazón. Eso es lo que hace que su especie sea notable. La elección. Mientras encontraban consuelo en los brazos del otro y los peligros del exterior se mantenían temporalmente a raya, Thomas se dio cuenta de cuán profundamente había cambiado su vida en solo 24 horas. De granjero solitario a protector, luchador y ahora algo que no esperaba volver a encontrar después de dejar la tierra atrás. Un hombre capaz de conectarse, de preocuparse profundamente por los demás, todo porque había encontrado a una pequeña niña alienígena herida escondida en su granero. Thomas se despertó sobresaltado por el estridente pitido de la alarma del perímetro del puesto de avanzada. A su lado, Lina ya estaba sentada, con sus ojos turquesa alerta a pesar de la temprana hora. El suave azul de su piel parecía brillar con la tenue luz que se filtraba a través de las persianas. Alerta de proximidad, dijo, alcanzando su ropa. Varias firmas. La consola de comunicaciones sonó simultáneamente, indicando una transmisión entrante en el canal seguro que Thomas había establecido la noche anterior. Intercambió una mirada con Lina antes de activar el receptor. Una voz femenina ronca surgió del altavoz. Puesto avanzado Delta, aquí Valkyrie. Código de autenticación Eco Sierra 9. Responde si estás recibiendo. Thomas reconoció el protocolo militar. Operaciones especiales del FED. Valkyrie. Soy Thomas Grayson, excapitán de la EDF. Autenticación Tango 4 Delta. Tenemos una situación aquí. No es broma, Grayson, respondió la voz con humor seco.
Nuestros escaneos muestran al menos 3 vasos colectores convergiendo en su posición. ETA 12 minutos. Estamos entrando, pero estamos a 20 minutos como máximo. Thomas comprobó la rudimentaria pantalla del sensor del puesto de avanzada. Confirmado. 3 barcos acercándose desde diferentes vectores. Formación táctica. Nos están acorralando, observó Lina, ahora completamente vestida para comprobar la carga de los rifles de energía. Valkyrie, tenemos información crítica sobre las operaciones del sindicato y 2 refugiados peruanos, incluido un niño, informó Thomas. ¿Con quién estoy hablando exactamente? Kander Susan Banks, Red de Resistencia de la Tierra. Hemos estado siguiendo las actividades de los sindicatos en este sector durante meses. La voz de la mujer se endureció. Los datos que usted transmitió confirman nuestros peores temores sobre su proyecto de red empática. Necesitamos esa información y a tus amigos peruanos vivos. La mente de Thomas recorrió las opciones. El puesto de avanzada tiene un arsenal de explosivos mineros en la bahía de almacenamiento este. Podríamos crear una distracción en algún momento. Negativo, respondió el comandante Banks. Nuestra información sugiere que el director regional del sindicato está liderando personalmente esta búsqueda. Un tipo llamado Drax. Asqueroso trabajo bexeriano. Capitán Nex, dijo Lena con voz tensa. Dirigió la incursión en nuestro asentamiento. Capitán no, corrigió Banks. Esa es su tapadera. Es el director regional de toda la operación del sindicato en este sector y esta vez no quiere correr riesgos. Esas naves llevan suficiente potencia de fuego para arrasar ese puesto de avanzada. Thomas se acercó a la ventana y evaluó el terreno. Necesitamos un punto de extracción que no esperarán. Hay un viejo túnel de mantenimiento, sugirió Commander Bank. Va desde el nivel inferior del puesto avanzado hasta un búnker de emergencia aproximadamente 1 kilómetro al este. Nuestros escaneos muestran que todavía está intacto. Podemos aterrizar allí. Manténgase bajo sus sensores. Copia eso. Nos dirigiremos allí ahora. Y Grayson Banks añadió, es bueno tenerte de vuelta en la lucha. Thomas terminó la transmisión y se giró para encontrar a Lena despertando a Elena, explicándole la situación en términos amables que no asustarían a la niña. Nos vamos a otra aventura, decía Lena, ayudando a su hermana a ponerse los zapatos. Unos amigos de Thomas vienen a ayudarnos. Elena miró a Thomas con sus grandes ojos solemnes. ¿Volverán los malos? Él se arrodilló a su lado. Lo son, pero esta vez no nos atraparán. Lo prometo. La niña asintió, confiando en él. Absoluto. Era una responsabilidad que Thomas sentía en sus huesos, una responsabilidad en la que no fallaría. Reunieron suministros esenciales rápidamente. Thomas encontró la entrada al túnel de mantenimiento detrás de un gabinete de almacenamiento en el sótano de la instalación. El pasaje era estrecho pero navegable y estaba diseñado para evacuaciones de emergencia. Yo tomaré la delantera, dijo Thomas, activando la luz de su rifle de energía. Lena, tú cierras la retaguardia. Elena se queda entre nosotros. El túnel se extendía más adelante, reforzado con soportes metálicos a intervalos regulares. Se movieron lo más rápido posible, conscientes de que los recolectores se acercaban por encima de ellos. Thomas estimó que estaban a medio camino del punto de extracción cuando las primeras explosiones sacudieron el túnel, lanzando una lluvia de polvo y pequeños escombros sobre ellos. Están bombardeando el puesto de avanzada, respondió. Sigue moviéndote. Otra explosión más cerca esta vez. Los soportes del túnel crujieron siniestramente. Thomas, la voz de Lena era urgente. El túnel se está derrumbando detrás de nosotros. Se giró y vio una sección del techo que cedía unos 20 m atrás. Lina tomó a Elena en sus brazos y corrió hacia adelante mientras el colapso continuaba, ganando impulso. ¡Corre!, gritó Thomas, agarrando la mano libre de Lina y empujándola hacia adelante.
Corrieron a través del túnel mientras la reacción en cadena de los soportes defectuosos los perseguía como un depredador. Irrumpieron por la salida hacia el búnker de emergencia justo cuando la última sección del túnel colapsaba. El polvo se elevó tras ellos, cubriéndolos con un fino polvo gris. Cortándolo muy cerca, comentó una mujer alta, de piel oscura, vestida con equipo táctico y con el cabello recogido en trenzas apretadas. Sostenía un rifle de asalto avanzado con facilidad. Comandante Banks, bienvenidos a la Resistencia, amigos. Detrás de ella, esperaba una elegante nave de transporte con la rampa extendida. Media docena de humanos armados con equipo similar aseguraron el perímetro. ¿Los coleccionistas?, preguntó Thomas, recuperando el aliento. Sigo buscando en las ruinas del puesto avanzado. Nuestros sistemas de sigilo deberían mantenernos ocultos, pero no por mucho tiempo. Banks hizo un gesto hacia el transporte. Movámonos. Mientras abordaban, Thomas sintió la mano de Lina deslizarse entre la suya. Su toque llevaba esa calidez ahora familiar junto con algo nuevo, una sensación de esperanza. El transporte despegó suavemente, sus motores casi en silencio. A través de la ventanilla, Thomas observó cómo los restos humeantes del puesto minero se alejaban en la distancia. Se cerró otro capítulo de su vida. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, le preguntó a Banks, que estaba estudiando una exhibición táctica. Puesto avanzado de la Alianza Terrestre en el sistema Arcturus, respondió. Es un territorio técnicamente neutral, pero contamos con un fuerte apoyo allí. Sus datos sobre la operación del sindicato nos ayudarán a coordinar un ataque importante contra sus instalaciones. Lena dio un paso adelante. ¿Qué pasa con nuestros padres? Los otros ceruleanos que fueron secuestrados. La expresión de Banks se suavizó ligeramente. Hemos identificado 3 centros de procesamiento a partir de sus datos. Mientras hablamos se están planificando operaciones de rescate. Miró a Thomas. Nos vendría bien alguien con tu experiencia, Grayson, si estás dispuesto. Thomas miró a Lirenina y Elena, 2 personas que habían entrado en su vida por casualidad y la cambiarían por completo. La tranquila existencia de granjero que había construido parecía estar ahora a toda una vida de distancia. Estoy dentro, dijo simplemente. Más tarde, cuando el transporte entró en el hiperespacio, Thomas encontró un momento a solas con Lina en las pequeñas habitaciones para la tripulación que les habían asignado. Elena finalmente se había relajado. Lo suficiente como para dormir, acurrucada en una litera envuelta en una manta. ¿Qué pasa después?, Lena preguntó suavemente, parándose lo suficientemente cerca como para que Thomas pudiera sentir el suave calor que irradiaba su piel azul. Después de que encontremos a mis padres, detengamos el sindicato. Thomas levantó la mano para quitarle un mechón de pelo blanco de la cara. Estaba pensando en eso. Probablemente mi granja ya sea un cráter humeante. Lo siento, dijo, con un arrepentimiento genuino en sus ojos. No lo seas. Era solo un lugar. Su mano se demoró en su mejilla. El hogar no siempre se trata de dónde estás. A veces se trata de con quién estás. Los ojos de Lina brillaron de emoción. Mi pueblo tiene una tradición, dijo, tomando las manos de él y de ella. Cuando encontramos el vínculo de nuestra vida, compartimos una conexión que trasciende el espacio físico, una unión de mentes y corazones, sus dedos entrelazados con los de él. Nunca antes había sentido tal conexión con nadie antes que tú. Aunque soy humano, preguntó Thomas medio en broma. Quizás porque eres humano, respondió ella seriamente. Los de tu especie tienen una pasión, una determinación de la que a veces carece mi gente. Luchas contra probabilidades imposibles. Nunca te rindes. Ella sonrió. Como diría mi padre, los humanos son gloriosamente tercos. Thomas rió suavemente. Me han llamado peores. Sus labios se encontraron en un beso que llevaba la promesa de un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible días atrás. Cuando se separaron, Thomas apoyó su frente contra la de ella. Lo que venga después, prometió.
Lo enfrentamos juntos. 3 meses después, Thomas estaba en la plataforma de observación de la estación Arctur, observando cómo los barcos iban y venían con el telón de fondo de los gases de la nebulosa arremolinados. La bandera de la Alianza Terrestre ondeaba de manera prominente junto al emblema cerúleo. Una nueva asociación forjada a raíz de Syndicate Revelations. Los ataques coordinados contra las instalaciones del sindicato habían tenido un éxito más allá de las expectativas. Cientos de ceruleanos cautivos habían sido liberados, incluidos los padres de Lena y Elena. El complot de la red empática había quedado al descubierto, lo que condujo a reformas radicales en las relaciones internas entre especies y los protocolos de seguridad, y el director regional Drax, el Vexarian, que se había hecho llamar Capitán Nex, estaba ahora bajo custodia de la Alianza, en espera de juicio por crímenes contra seres sensibles. Admirando la vista, la voz de Lena llegó detrás de él. Se acercó con Elena saltando a su lado, ambas vestidas con ropa nueva que complementaba su piel azul. Detrás de ellos caminaba una pareja cerúlea mayor. Sus padres aún se recuperan de su terrible experiencia, pero se curan un poco más cada día. Solo estoy pensando en lo mucho que ha cambiado, respondió Thomas, atrayendo a Lina a su lado. Ahora la Alianza se está tomando en serio los derechos empáticos. Las propuestas comerciales de su padre se están implementando. Todo porque un granjero humano decidió investigar un ruido en su granero, dijo el padre de Lena con una cálida sonrisa. Nuestro pueblo no olvidará lo que la humanidad ha hecho por nosotros. Elena tiró de la mano de Thomas. ¿Seguiremos teniendo una granja?, preguntó, con sus ojos una vez temerosos ahora brillando con entusiasmo infantil. Thomas se arrodilló a su nivel. Uno mejor. La Alianza nos ha ofrecido tierras en Nueva Terra. Mucho espacio para cultivar cosas. Miró a Lina. Y construir una casa. La sonrisa de Lena contenía toda la calidez del futuro que compartirían. Un hogar para todos nosotros. Mientras Thomas estaba rodeado por su nueva familia, una familia nacida de un simple acto de bondad, reflexionó sobre cómo encontrar a una pequeña niña alienígena herida escondida en su granero había cambiado todo. Y no lo aceptaría de otra manera.